casa de mi amigo no era grande, su casa era pequeña. En casa de mi amigo había alegría y flores en la puerta. Mi amigo nunca tuvo nada suyo, sus cosas eran nuestras. La hacienda de mi amigo era la vida, amor era su hacienda. Muy buenos días o buenas tardes, hermanos, hermanas. Estamos ya a medio mes de enero. Las clases y todos los trabajos ya van en plena acción. Hemos llegado también a la fiesta del Señor de Esquipulas. Este fin de semana Esquipulas está lleno de peregrinos de todas partes y es una manifestación muy grande de fe a la que nos unimos también desde la Verapaz. Es también el domingo en el que comenzamos de nuevo el tiempo ordinario a nivel litúrgico en la iglesia. Terminó el tiempo de la Navidad y de la Epifanía y ahora entramos de nuevo al tiempo ordinario. Vuelven las vestiduras verdes y se comenzará a leer también en muchos domingos el Evangelio de Marcos, que es el de este año. Y también en este fin de semana, las nuevas autoridades en nuestro país han tomado posesión y comenzamos también entonces una nueva etapa en el gobierno, en la vida política de nuestro país, siempre con esperanzas y siempre sabiendo que los cristianos también tenemos una gran responsabilidad política. No podemos dejar las responsabilidades de los cambios políticos únicamente en quienes han asumido el poder. Todos tenemos que aportar también y todos tenemos que estar también atentos a que las promesas y los programas de campaña pues se vayan haciendo realidad, pero no solamente exigiendo, sino también aportando de parte nuestra. Sin duda que atendiendo a la invitación de el apóstol San Pedro, también oramos por nuestras nuevas autoridades, en especial en este fin de semana, para que sean honestos, para que busquen el bien común, para que lleven adelante a nuestro país en una etapa en la que siempre todos y todas tenemos esperanzas de mejorar en todos los niveles. Así pues, ya entrado enero, entrado un nuevo año, entrado un nuevo periodo gubernamental en nuestro país, volvemos también a renovar nuestra atención a los textos de los evangelios que escuchamos cada domingo y que van iluminando nuestro caminar. Hoy se nos ofrece un texto del Evangelio de San Juan que nos habla de la llamada de los primeros discípulos de Jesús. Y nos damos cuenta en primer lugar que es un texto propio de San Juan. Está armado por este evangelista, está hecho por él y como siempre los textos bíblicos tienen una base histórica, por supuesto, no son invenciones ni son leyendas, pero no son reportajes meramente periodísticos, sino que tienen un mensaje. Y es por eso que tienen una gran actualidad, y es por eso que siempre podemos sacarles el jugo y encontrar algo nuevo. No estamos nada más ante hechos narrados de historia pasada. ¿Y qué es lo que nos dice San Juan en este breve pero hermoso texto que escuchamos este domingo? Nos habla de los primeros discípulos, y una primera cosa que nos dice es que aquellos primeros discípulos de Jesús se ve que antes eran discípulos de Juan el Bautista. Se ve, puesto que también, por lo que nosotros sabemos en la historia, los primeros discípulos de Jesús habían primero escuchado a Juan y Juan poco a poco les había orientado hacia Jesús. Y así nos encontramos con estos que escuchan la voz de Juan el Bautista y que les dice: este es el Cordero de Dios.
Fíjense que es una designación de Jesús como Cordero de Dios que en el mundo judío tenía una gran resonancia. ¿Por qué? Los corderos evocaban en el imaginario común de la gente en Israel el éxodo, puesto que aquel día en el que Dios, aquella noche más bien, en la que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud, habían sacrificado un corderito, lo habían comido a toda prisa, su sangre había marcado los marcos o las gambas de las puertas de los judíos para evitar el exterminio, etc. Aquel momento de la liberación de Egipto, un momento tan importante dentro de la memoria de Israel, estaba ligado a la figura del Cordero. El Cordero era como un símbolo de la salvación de Dios. También el Cordero es en el imaginario de los judíos en el Antiguo Testamento, es aquella víctima de la que habla sobre todo el profeta Isaías, aquel Cordero inocente llevado al matadero que carga sobre sí los pecados del mundo, es decir, aquel que carga sobre sí un sacrificio que es liberador, que es redentor, que es dador de vida para los demás. El Cordero es pues una figura muy importante dentro del mundo judío y es la figura que utiliza Juan el Bautista para presentar a Jesús. He ahí al Cordero de Dios. Por supuesto que esto lo entendían muy bien aquellos primeros discípulos y siguen a Jesús, siguen. También hay algo muy interesante, le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? A la pregunta que Jesús les había hecho antes, ¿qué buscan? Todo comienza pues con preguntas, con interrogantes, con una disposición de búsqueda y de novedad. Nos fuimos de la casa de mi amigo en busca de sus huellas y ya estamos viviendo en otra casa, una casa pequeña donde se come el pan y bebe el vino, sin leyes ni comedias, y ya hemos encontrado a nuestro amigo y seguimos sus huellas, Todo comienza pues con una actitud de búsqueda y de interrogante. El que busca encuentra, el que tiene preguntas, el que tiene interrogantes sobre la vida, se ve movido a buscar, a leer, a preguntar, a interrogar. Y así va encontrando la verdad. El que no busca, pues no encuentra. El que no busca es porque no tiene interés en encontrar algo más y entonces está cómodo y tranquilo en sus ideas, en sus tradiciones, en su yo. Esta narración de San Juan que nos habla de los primeros discípulos nos pone ante todo interrogantes y preguntas. Se ve que aquellos discípulos que habían andado primero con Juan el Bautista tenían esta actitud fundamental en la vida, la búsqueda, la pregunta. ¿Será este el Mesías? ¿Será este aquel de quien hablaron los profetas? ¿Será este aquel en quien podemos poner nuestra confianza y seguirle? ¿Será este? Una pregunta que nace de lo hondo del corazón. Una pregunta que en cierto modo responde Juan el Bautista cuando señala a Jesús, este es el Cordero. Y luego ellos van y le atienden. También encontramos en la narración de San Juan una pregunta que viene de Jesús. ¿Qué buscan? Acordémonos que es también la pregunta de Jesús allá en el huerto de Getsemaní, cuando sus enemigos ya estaban detrás de él y les pregunta, ¿a quién buscan?
También es la pregunta de Jesús resucitado en el huerto allá a María Magdalena. ¿A quién buscas? Una pregunta. Jesús también hoy a usted y a mí nos hace preguntas. ¿A quién buscan? Y yo diría, primero una pregunta. ¿Buscas algo o estás simplemente tranquilo y acomodado con las respuestas y las ideas que tienes? ¿O estás en actitud de búsqueda, de interrogante? Tienes una actitud mental y afectiva de insatisfacción, porque el que busca es porque siente que algo le falta. Y entonces está a la expectativa de algo nuevo y distinto. Mientras el que ya está cómodo, tranquilo y que no busca más, pues tampoco encontrará nada nuevo. Y todos en este año que comienza, podemos sacar un buen mensaje, un buen consejo del texto del Evangelio que hoy escuchamos. Tenemos abierta esta disponibilidad hacia lo nuevo. Estamos en búsqueda de algo nuevo o estamos acomodados en nuestra rutina, en nuestro modo de ser, creyendo que ya lo sabemos todo, ya lo tenemos todo. Es pues importante esta actitud de interrogación, de búsqueda. Y esta búsqueda lleva a Jesús. Cuando le preguntan ellos, Maestro, ¿dónde vives?, Él no responde simplemente con una doctrina o dando una dirección o diciendo por dónde es su casa, sino dice, vengan y lo verán. También otra afirmación muy bella, muy interesante de Jesús. Jesús no nos transmite doctrinas, no nos transmite conocimientos. Él nos invita a una experiencia, a seguirle. Vengan y lo verán, vengan conmigo. Y esa experiencia de contacto con Jesús, ese haberse sentido mirados a los ojos por los ojos de Jesús, ese haber compartido durante el camino y luego en la casa, eso ha sido una experiencia que para aquellos primeros discípulos fue muy importante. A tal punto fue importante que San Juan se acordaba qué hora era cuando encontraron a Jesús. Y fíjense que aquello sería más o menos por allá por el año 30 o el año 28 de la era cristiana. Y San Juan escribió hasta el año 90. O sea, casi 70 años después, cuando Juan escribió, ya anciano, él se acordaba todavía que el encuentro con Jesús había sido como a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque había sido una experiencia tan bella, tan fundamental, que le cambió, que le llegó a lo más hondo del corazón y que por lo tanto se quedó grabada en su corazón y en su memoria para siempre. El anciano Juan, el evangelista, casi 70 años después, cuando escribió su evangelio, todavía se recordaba de aquella tarde en la que encontró a Jesús de Nazaret. Un detalle muy interesante, pues muy central en la narración del evangelio de hoy. Un detalle que nos habla de encuentro personal con Cristo. En este año en el que fortalecemos nosotros el sentido misionero, acordémonos que esta es una de las líneas fuertes, una de las líneas maestras de nuestro proyecto misionero, de la misión continental en América Latina, el encuentro personal con Cristo el Señor. Si no ha habido en nuestra propia existencia ese encuentro personal que nos ha cambiado, que nos ha llegado a lo hondo del corazón, que ha cambiado el rumbo de nuestra propia vida, no podemos decirnos verdaderamente cristianos. Podemos decirnos tal vez católicos o evangélicos de tradición, porque nacimos en una familia católica y siempre seguimos las tradiciones, o porque nacimos en una iglesia evangélica y esa era la tradición.